Honorable diputado Ramiro Chao. Gracias, presidente Ibagón. Básicamente le quiero preguntar a usted, la referencia a la que usted estaba haciendo ahora era al decreto reglamentario, ¿verdad? ¿Sí? Está vigente. ¿Ya está absuelta su duda? ¿Su No. duda está absuelta? No, la duda mía no está absuelta, pero vuelvo y le reitero, voy a dar mi voto positivo de confianza, pero si no logro tener claridad al respecto, en comisión mi voto va a ser negativo. De acuerdo. Sí, simplemente, con su venia, presidente, por supuesto. En la intervención suya, usted me hacía una referencia que yo tengo claridad jurídica y por eso he estado expectante que se suplan las dudas de quien lo tiene. Pero frente a la referencia que usted ha hecho y la referencia que me ha hecho, digámoslo, frente a esa duda, en los considerandos del decreto, yo quisiera hacer el siguiente comentario. Porque es posible que eso pueda darnos luces en este debate. ¿Ha leído el secretario de Hacienda la definición legal de lo que es inversión pública? Legal, es decir, está consignado en un artículo de una ley, ¿correcto? La preocupación que expresa la Asamblea y el diputado Ibagón, con toda la razón, es que en ese decreto reglamentario, la referencia que inspiró ese acto administrativo fue la inversión o la realización de unas obras establecidas como unos mínimos en un plan de acción. Así lo entiendo. Y esa duda aquí se ha compartido también por parte de la diputada Sandra Hernández. Pues bien, yo quisiera, doctor Ibagón, usted que es un muy buen abogado, a ver si usted comparte conmigo este aporte que quisiera hacerle a este debate. Así ese decreto reglamentario no consigne la definición de inversión pública, entendida como los bienes y servicios e infraestructura que se requieren para poder cumplir los fines del Estado, y que usted lo ha dicho y lo ha leído en el artículo de la ley. Ahora aquí se trae al debate el decreto que reglamenta la ley. Y ese decreto, ¿por qué hace referencia, entendería yo, a la obra, al concepto de obra? Hace la referencia posiblemente porque en la ley existe ese vacío. Y lo que hace el decreto reglamentario es precisamente reglamentar acciones en su plan que deberá ser tenido en cuenta, en este caso particular, en el ejercicio de las actividades. Entonces, yo lo que diría es que en la pirámide de las normas que usted muy bien conoce, doctor Ibagón, nunca un considerando podrá estar encima de un mandato legal, y mucho menos en un decreto reglamentario. Lo otro es que así no dijera, así no lo expresara en el decreto reglamentario, la definición de la inversión pública, entendido como la oferta de bienes y servicios y de infraestructura que debe hacer el Estado a través de cualquiera de sus entidades para cumplir sus propios fines, pues se entiende, doctor Ibagón, que está implícito en la definición que la otra ley a la que ha hecho referencia el doctor Mauricio se consigna. Digo esto entonces, doctor Ibagón, porque usted muy bien trae a colación la claridad que debe tener esta corporación de lo que es el significado, de manera consistente con lo que ha expresado la diputada Sandra Hernández, de qué es inversión pública, porque ese no es un debate, Mauricio, de poca monta, es un debate de claridad para una corporación que es natural que tengamos las dudas para aprobar, como lo ha dicho Sandra, el proyecto más estratégico de este departamento. ¿Proyecto estratégico de qué denominación? De inversión pública. De inversión pública, que como se ha dicho aquí, le genera nada menos que era una pregunta que iba a hacer, pero me fue absuelta en su intervención. ¿Cuánto le genera de rentas al departamento anualmente ese contrato? 29.000 millones, si mi memoria no me falla.
Entonces, para mí, querido presidente, y se lo pregunté ahora a la jurídica de la corporación, que con la venia de los colegas nos tomamos el atrevimiento, el Bergesit Pinzón y yo, de solicitarle que se fuera para su casa. Y hago un paréntesis ahí. Nuestra asesora jurídica ha salido ayer de la clínica. Este próximo fin de semana va a tener bebé. No tiene por qué estar aquí hoy en el recinto, porque esta corporación no quiere ser responsable de cualquier perjuicio que pueda sufrir su integridad o la de su bebé. Por eso con el Bergesit nos tomamos el atrevimiento, sin su venia, presidente, de decirle que lo hiciera de manera virtual. Pero de alguna manera las preguntas que yo quisiera complementarias a estas, algunas han sido absueltas, pero para mí por lo menos, yo lo que sí quiero aportar, además de esta respetuosa aporte que quisiera hacerle, doctor Orlando, a su duda jurídica, y que es posible que pueda servir a la corporación para nuestras luces, para mí está claro, digamos, lo que los considerandos de un decreto nunca podrán estar por encima en la pirámide de las normas de una ley y de un articulado de una ley. Precisamente lo que suple el decreto reglamentario son los vacíos que la propia ley tuviera, y por eso se expide. Lo otro es, lo que sí es de observancia para esta corporación, y debemos reiterarlo, es que no es admisible para nosotros la falta de planeación de no haber tenido una interventoría. Y aquí lo dijo uno de los funcionarios responsables, ante la muy oportuna invitación que Sandra le hiciera para que aquí nos diera su opinión. Y qué bueno que vayamos por el camino que creemos es correcto, precisamente por lo que usted dijo ahora en su intervención. Pero nosotros sí tenemos que subsanar los errores de no haber tenido una protección a algo estratégico que debe ser también para la corporación, y es proteger 140.000 millones de pesos. Para mí eso es estratégico. Razón suficiente para que esta interventoría exista. Porque para mí, como huilense, que estoy revestido de esta responsabilidad, de esta facultad democrática, para mí es estratégico para mi departamento que preservemos 140.000 millones de pesos. ¿Cuánto es 2.900 millones de pesos de 140.000 millones de pesos? No alcanza a ser el 0.5%. ¿Cuánto le he preguntado a un amigo que es contratista, compañero nuestro de esta corporación, tradicionalmente el costo de una interventoría? Y me ha respondido que en el caso de regalías es más o menos del 7%, y en el caso de una obra entre el 3 y el 7%. Nosotros lo que tenemos que hacer aquí, desde mi humilde punto de vista, queridos colegas, es suplir la falta y la ausencia de planeación, que no solamente ha ocurrido con ustedes en este gobierno, en este último año que estuvimos sin interventoría, sino también en gobiernos anteriores, en donde ha habido la presencia de esas interventorías de manera discontinuas, interventorías de 3 meses, interventorías de 6 meses, y lo coincidía o lo compartía mi colega Orlando Ibagón. Y yo creo que ya hay no solamente la facultad normativa, sino jurisprudencial, de que sí se puede ir por fuera del periodo de gobierno. Y claro, coincido en que la interventoría, ¿por qué por 5 años? Pues porque tiene que ser por el mismo tiempo de la ejecución del contrato. Lo que quería hacer era esta claridad y este comentario, doctor Ibagón, porque me parece que usted le ha puesto la cereza al pastel. Y aclarara, y quería aprovechar la oportunidad, doctor Ibagón, que usted me permite, para poder hacer un comentario que espero pueda serle útil para poder darle luces a este debate. Gracias, presidente. Muchas gracias a usted, honorable diputado Ramiro Chá. Honorable diputado Ramiro Chavarro, bien pueda. Muchas gracias, señor presidente. Nuevamente un saludo muy especial a todos los colegas, a todos los que nos acompañan en este debate desde primeras horas de la mañana del gobierno departamental, a todos los funcionarios de la administración departamental y a las personas que nos acompañan de manera virtual, a los colegas y a los huilenses. Presidente, yo
creo que sin duda este es uno de los proyectos. Este es el proyecto. Y es por esa razón, presidente, que quiero hacer unos comentarios sobre este proyecto de ordenanza que nos presenta el escrutinio de la corporación el gobierno departamental. Intervención que esta que seguramente la de ustedes y mía será la primera de tantas, de muchas. Incluso que profundizaremos al interior de la comisión, presidente el Bergesit Pinzón, con la venia suya para quienes no somos miembros de ella, pero usted como garantista que ha sido, no solamente nos permite participar, sino le agradezco inmensamente que me ha hecho la invitación de manera formal. Y ese es el escenario a través del cual generaremos los grandes debates, llegaremos al nivel de detalle de este proyecto, donde aspiramos incorporar aspiraciones desde las regiones, como las que aquí ha expresado Virgilio, las que va a expresar mis colegas, las que conjuntamente con la bancada del centro del Huila hemos planteado desde el año pasado. Con Armando Acuña, con Virgilio Huelgos, hemos venido desde el año pasado que incluimos en el anexo del plan de desarrollo a iniciativa de la Asamblea y bajo nuestro liderazgo, Armando y Virgilio, planteamos la necesidad prioritaria desde hace más de año y medio de que se incluyan recursos para la rehabilitación de un destino estratégico para la industria turística del Huila como es Garzón Zuluaga. Será este el momento en el que habrá que reabrir ese debate, porque llegó el momento de pasar de la palabra a la acción, y esa aspiración nuestra, que debe unir un propósito común, y debo decirlo aquí públicamente, autorizado, espero por mis colegas Armando y Virgilio, hemos recibido el apoyo Julio suyo como secretario de Vías, hijo de esta tierra, hemos recibido las mejores expectativas desde hace más de año y medio del propio gobernador del Huila en torno a la posibilidad de que se puedan conquistar estos recursos que suman 8.000 millones de pesos. Estoy totalmente de acuerdo con Virgilio que el norte del departamento del Huila requiere también ampararse con inversión para poder conquistar el anhelo aplazado por tantos años de su desarrollo, en vías como las que ha expresado aquí Virgilio. Igual seguramente lo hará y lo hicimos desde la campaña bajo el liderazgo del Bergesit Pinzón de la inversión en la vía que comunica Palermo con Teruel, la vía que comunica a Palermo, Guásimo Santa María, las vías que reiteradamente Sandra Hernández ha venido liderando y lo planteamos desde la campaña en su hermosa tierra natal de Acevedo, en ese anillo vial turístico del sur y tantas obras más del sur del Huila, y aquí lo acaba de plantear el presidente de la corporación, en inversiones en salud como el Hospital de La Plata, como lo acaba de decir el presidente, que todos apoyamos esa iniciativa, y también como Armando y Virgilio y quien les habla, se lo hemos venido requiriendo al ministro de Salud, al gobierno nacional, al gobierno departamental, en un compromiso sellado que debe sellarse mejor, que ha sido anunciado por el presidente de la República públicamente, y que aquí quedó consignado bajo nuestra iniciativa y la garantía del compromiso del gobernador del Huila de la obra en salud más importante del centro de Huila, que es el Hospital San Vicente de Paúl. En fin, de estas y tantas otras cosas más hablaremos seguramente en la comisión, presidente el Bergesit Pinzón. Quiero hacer simplemente, y además de las aspiraciones, Jorge Andrés y Orlando, y en ausencia, o mejor, en ausencia no, virtualmente está conectado el diputado Alex Vargas, y con Virgilio también lo hiciéramos en la comisión del plan, en la concertación de las obras que se incorporaron en el anexo aquí con el Consejo en Pleno de la ciudad de Neiva, con el alcalde de Neiva, que en su despacho trabajamos en una labor muy juiciosa con todos los miembros de la comisión del plan, con Tatiana, con todos, para que se incorporaran como incorporamos en el anexo obras tan importantes para la ciudad de Neiva, que seguramente ahora algunos colegas se referirán a ella, pero que ya lo incorporamos y esperamos que se pueda materializar
como un compromiso sellado del gobierno departamental, y el compromiso de esta corporación con la ciudad de Neiva debe quedar registrado en proyectos de inversión en este proyecto, en esta ordenanza, perdón. Quiero, presidente, entonces referirme en primera instancia en el primer punto, en un aspecto que yo denominaría la necesidad de la financiación. Y en ella incorporar la justificación que el gobierno departamental, en cabeza del secretario, pues del gobernador del Huila, pero especialmente del secretario de Hacienda, ha hecho a este proyecto de ordenanza. Justifica entonces este proyecto de endeudamiento de 91.000 millones de pesos, razones como haberse dejado de percibir ingresos corrientes de libre destinación en el departamento del Huila. Segundo, haber tenido que cambiar consecuencia de la profundización de la crisis a través de la pandemia que se generó por la enfermedad de la COVID-19 en el planeta y en el Huila y en Colombia, pero particularmente el gobierno manifiesta haber tenido que cambiar el destino de inversión de recursos que tenía en principio destino a financiar proyectos de su plan de desarrollo y que debió haber cambiado su destino para financiar y atender la emergencia, particularmente en inversiones de salud. También, por supuesto, estos hechos nos muestra el proyecto que se inicia la discusión en el día de hoy, la proyección que estima o que estimó el gobierno para inspirar este proyecto es un hueco, un espacio, un vacío, como se le quiera llamar, en sus capacidades de más o menos 140.000 millones de pesos. Y que tendrá que suplir estos recursos vía crédito por 91.000 millones de pesos. Sustenta también y justifica este proyecto del gobierno departamental a través del impacto que está teniendo la pandemia en el mundo, en Colombia, y que el Huila naturalmente no es la excepción, en cómo a nivel mundial países como Estados Unidos, países como Colombia han venido incrementando su deuda pública para hacer inversión pública en función de la demanda agregada, como aquí lo hemos reiterado en tantos debates. De la misma manera también justifica el proyecto del gobierno departamental expresando cómo el gobierno nacional del presidente Iván Duque ha venido motivando incluso a los territorios a poder incrementar y promover su capacidad de endeudamiento para financiar planes, programas y proyectos desde las regiones, desde sus planes de desarrollo, para que a partir de ahí también se genere la reactivación económica que ya se empieza a ver en el país. Estos y otros más son razones que justifica el gobierno departamental, invitando a la Asamblea del Huila a que apruebe este proyecto de endeudamiento. Repito que seguramente se profundizarán estos en la comisión, doctor Elbellecid, y ahora también lo hará en la presentación el secretario de Hacienda departamental. Yo hago entonces los siguientes comentarios. Aquí he sido reiterativo desde que he tenido oportunidad de participar en esta corporación, y quienes me acompañaron en la campaña me lo escucharon durante la misma, cómo el departamento del Huila, antes de la pandemia, tenía y presentaba una gran recesión económica. Los economistas dicen que una recesión es 3 meses consecutivos o 3 trimestres consecutivos con crecimiento negativo. En el caso del Huila, tuvimos 3 años consecutivos con crecimiento negativo de la economía. Nuestra economía es una economía primaria, sigue siendo una economía primaria, o era una economía primaria al 2019, a febrero del 2020. Nuestra economía se soporta en uno de sus apartes en un tejido empresarial débil. Tenemos una altísima informalidad, muy superior al 70%. Tenemos muy escasa capacidad de generación de valor agregado
muy reducida capacidad. Y como lo decía anteriormente, venimos de una recesión económica con crecimientos del menos 0.8% en el 2015, seguido en el 2016 de un crecimiento negativo del menos 1.2% y en el 2017 un crecimiento negativo del menos 3.1%. Eso es lo que llevó como consecuencia de análisis a presentar una visión al departamento del Huila que naturalmente de todos conocidas, pues no fue escogida por los huilenses, pero que proponía retomar el direccionamiento estratégico en este departamento, que pudiera permitir que se superara la crisis departamental, la crisis regional, y que se pudiera cambiar el modelo de desarrollo económico que fue seriamente lesionado, además de este crecimiento negativo, por la razón más importante desde mi humilde punto de vista, presidente, que es haber dejado el direccionamiento estratégico que se traía desde el primer quinquenio del siglo en este departamento del Huila, donde todos los actores de este departamento nos habíamos ya puesto de acuerdo. Y soportado básicamente en dos elementos. El primero de ellos, cuando nos cambiaron desde el Congreso de la República el modelo de las mal llamadas regalías del petróleo. Y lo digo con toda la autoridad moral y política, porque en aquel entonces, en el año 2011, estaba yo como miembro del Congreso y fui de los pocos que votó negativo ese acto legislativo que lesionaba regiones productoras como el Huila. Y segundo, porque hubo una crisis institucional en el departamento del Huila que distrajo el direccionamiento estratégico que le hemos venido pidiendo reiteradamente al gobernador del Huila que lidere nuevamente y enrute al departamento en ese direccionamiento estratégico que debo compartirle, presidente, como lo sabe el secretario de Hacienda departamental, porque nos comunicamos telefónicamente con él. Hoy es jueves, la noche del martes. Me ha dicho el gobernador del Huila que viene trabajando, doctor Mauricio, en ese proceso de concertación con las universidades, que viene trabajando en ese proceso de concertación con el CRECI, que viene trabajando en ese proceso de concertación que espero que pronto llegue a esta corporación también. Y le he anunciado un entregable de todo esto que he venido reiteradamente diciendo desde hace tantos meses y que esta corporación con tanta solidaridad le ha hecho eco a punto de que se incluyó en el plan de desarrollo esa visión colectiva a través del modelo de desarrollo sostenible, a través de la gobernanza del territorio de su autoría, doctor Ibagón, entre otras visiones colectivas que el gobierno departamental aceptó incluir en el plan de desarrollo. Y, señor presidente, es para ese entonces fundamental que los huilenses debiéramos prever, que debiéramos generar, estoy hablándoles antes de la pandemia, ese gasto público en función de la demanda agregada que pudiera generar esa dinámica económica en el departamento, que le permitiera reactivar la economía, generar el empleo que los huilenses siguen aún esperando, mejorar su ingreso y aumentar el PIB departamental en el departamento del Huila y el aporte que el Huila le hace al PIB nacional. Porque a nosotros, presidente Ibagón, no nos invitan a la fiesta en Bogotá. ¿Pero qué nos van a invitar a la fiesta en Bogotá si solamente le aportamos al Producto Interno Bruto Nacional 1.5? Allá no participamos con el 1.5 del pastel de la distribución del presupuesto nacional, amén de la ausencia de liderazgo que se ha venido desafortunadamente teniendo en estos últimos años en el Huila, en el país. El Huila antes era un departamento en donde se escuchaba su voz en Bogotá, ya no tanto, ya no tanto. Y si acompañado de eso, presidente, nuestro Producto Interno Bruto no existe prácticamente en el concierto nacional, por eso es que pasa lo que pasa, Sandra, con la Ruta 45. Por eso es que pasa lo que pasa con nuestras vías. Por eso es que pasa lo que hemos venido observando en estos últimos años. Por eso, señor presidente,
Cuando nosotros identificamos esa necesidad de generar, repito, antes de la pandemia, un propósito común que fuera y estratégico, reactivar la economía del Huila, repito, antes de pandemia, retomar el direccionamiento estratégico, entendíamos la crisis incluso fiscal del departamento y llegamos a la conclusión en el debate público antes de la pandemia, antes de las elecciones, de plantearle al Huila la necesidad de financiamiento distinto a los recursos, a los ingresos corrientes del departamento, es decir, crédito. Y el año pasado, de manera coherente y consistente, aquí lo dije cuando estaba empezando esta pandemia. Hay que ser coherentes. Y por eso, presidente, me permito empezar haciendo estas manifestaciones. Ahora sí entramos en pandemia. Esto es importante porque el contexto no se nos puede olvidar. Antes de la pandemia, el Huila venía en una situación de crisis en el empleo, en el ingreso, en la pobreza multidimensional, en la pobreza que hemos venido viendo en estos últimos meses y años, el estado de desigualdad. Tenemos el deshonroso segundo lugar de ser el departamento más desigual de Colombia. Neiva ha sido especialmente líder en materia en indicadores de desempleo en el país, honroso primer lugar en el 2019 y en el 2020. Espero que los indicadores ahora nos favorezcan un poco más y yo creo que sí nos van a favorecer un poco más, Jorge Andrés y Orlando y Alex, porque para satisfacción la semana pasada, si mi memoria no me falla, o empezando esta semana, recibimos todos con mucha satisfacción cómo esa resiliencia, indicador analizado y presentado en la superación de la crisis, en la búsqueda de la reactivación económica, mostraba cómo Neiva era, Jorge Andrés, la segunda ciudad del país que mostró más resiliencia en el proceso de reactivación económica. Muy por encima de ciudades muy importantes del país. Eso es un mensaje y eso es seguramente un anticipo de los indicadores de empleo de Neiva que posiblemente deberían mejorar si ese indicador que nos mostraron la semana pasada el DANE de resiliencia en el proceso de reactivación económica es cierto, que por supuesto que debe ser cierto. Ahora vino la pandemia e incrementó la crisis. Antes de la pandemia y antes de las elecciones, coincidíamos todos que financiar esos programas de gobierno valían 6 billones, 6.1 o 6.2 billones de pesos. Eso era lo que valían las aspiraciones del propio gobernador del Huila entonces, aún sin tomar posesión. ¿Y qué terminamos aprobando aquí en el plan de desarrollo? La mitad, 3 billones de pesos. Pesa y vale el plan de desarrollo del actual gobernador del Huila, la mitad de las aspiraciones que se tenían para el 2019. Eso significa la crisis que estamos viviendo. 3 billones, 3.1, 3.2 billones de pesos menos de las aspiraciones que se tenían para el 2019. Producto de la crisis que venía antes de la pandemia y profundizada por la pandemia. Nada menos que 3 billones de pesos menos de dinero circulante en la calle, menos de dinero en el bolsillo, como lo dijo usted, el Bergesí, esta mañana, en la gente, menos dinero entrando a las ferreterías, menos dinero entrando a los restaurantes, a los hoteles, es decir, generando desarrollo y dinámica económica y haciendo crecer la economía del departamento del Huila. Por eso, de manera coherente y consistente, nosotros debemos desde esta corporación insistir, presidente, en que hay que retomar el direccionamiento estratégico del departamento del Huila. No podemos ir sin norte. Y es por eso tan importante que este debate debe darse al más alto de los niveles de detalle. Porque es que este endeudamiento va a aplazar unas inversiones por los próximos 10 años para preferenciar otras. Es decir, esto de lo que estamos hablando va a comprometer 2 gobiernos y los 2 años que le faltan a este. Es por esa razón que no se trata simplemente de la ligereza de que nosotros nos incorporen la inversión de Garzón a
a Zuluaga, o la inversión en el Hospital de La Plata, doctor Jorge, presidente Camilo. Se trata también de que los recursos realmente generen esa dinámica y ese desarrollo económico y ese crecimiento económico a través de los encadenamientos productivos de los que estamos hablando y de los que hemos venido hablando reiteradamente, y no que terminen siendo papel, no que terminen siendo solamente burocracia. Porque en la lectura que Hernando hizo, extensa por demás, del proyecto de ordenanza, ustedes y yo quedamos sorprendidos, preocupados por ver que esto lo que significa, para ponerlo en términos coloquiales, es, y hago la pregunta, ¿vamos a fiar para capacitación? ¿Para gastarnos al fiado en capacitación? ¿Vamos a fiar para papeles? ¿Vamos a fiar para marketing? Porque lo leyó Orlando en el proyecto. ¿Vamos a fiar para proyectos? No. Lo que nosotros debemos hacer en este particular proyecto, porque compromete, repito, 10 años en el departamento del Huila, es que financiemos proyectos de inversión que generen encadenamientos productivos. Necesitamos fiar para carreteras, necesitamos fiar para vivienda. Esto es uno de los 6 elementos que forman parte de las dimensiones de la pobreza multidimensional en la que acaba el DANE de reportarnos que somos el segundo departamento de Colombia, después del Chocó, que más ha profundizado su pobreza multidimensional. Y las razones están ahí. Ejemplos: 3 billones de pesos menos vale este plan de desarrollo de lo que habíamos proyectado y soñado y anhelado los que pretendíamos estar al frente de este departamento en el 2019, empezando por el propio gobernador del Huila. En ese orden de ideas, presidente, nosotros debemos fiar para construir colegios. Lo dijera ahora Virgilio en su intervención, etcétera. Necesitamos fiar para proyectos de inversión y que generen, repito, encadenamientos productivos, como lo hemos venido diciendo de manera reiterada. Esos proyectos de inversión, naturalmente lo que aspiramos, no solamente con el crédito, ¿no? Porque es que aquí no se trata del crédito solamente, es que con el crédito no se va a transformar la historia del Huila, ni el futuro del Huila, es acompañado de las otras inversiones, pero también acompañado de debates serios como los que vamos a hacer bajo el liderazgo del presidente de la comisión y de sus miembros y de quienes vamos a acudir y a concurrir a ellos, porque es que necesitamos que estos 91.000 millones de pesos le permitan al Huila generar esa dinámica económica, esos encadenamientos productivos que nos den la garantía de los ingresos para poder pagar el crédito. Eso necesitamos, y es por esa razón que haré en lo venidero mucho hincapié, presidente, en esta materia. Y por supuesto, soy un convencido, como el expresidente Juan Manuel Santos, que lo dijo públicamente en Colombia, en medio de los debates que generaron las manifestaciones en las vías en Colombia. Soy un convencido e invito al gobierno departamental que, con ocasión del debate del endeudamiento, hagamos un alto en el camino y, en el marco de la coherencia y en ese direccionamiento estratégico, le pongamos recursos a cumplir con los 15 objetivos de desarrollo sostenible, no porque lo diga yo, es porque en el plan de desarrollo de este gobierno departamental está por iniciativa de la Asamblea. Porque ahí está, yo creo que si en las mesas de diálogo y de concertación se hubiera puesto los 15 objetivos de desarrollo sostenible y el compromiso del gobierno nacional y de los departamentos de Colombia y de los municipios y de los sectores privados y de los sectores sindicales y de la economía solidaria, Rodrigo, todos, se hubiera levantado el paro inmediatamente. Ahí está la superación de las diferencias y de las profundas diferencias e inequidades sociales que hay en el planeta. Hoy se está discutiendo en Naciones Unidas. Entonces, presidente, el llamado que haremos es también
a que necesitamos, nuevamente lo digo, pasar de la palabra a la acción. Y ahí hay proyectos muy importantes en el marco de los 15 Objetivos de Desarrollo Sostenible. El otro elemento al que me quiero referir es a nivel de interrogantes, presidente. El primer, que me voy a referir es, ya me referí al primer punto, que es las observaciones y desde la óptica de la necesidad del financiamiento, y ahora es desde la capacidad del pago sobre el valor de la financiación al que me acabo de referir en una parte de mi intervención. Y lo quiero hacer de manera rápida a través de dejar interrogantes para que los profundicemos en los debates venideros. Primero, yo pregunto si este proyecto cumple con los indicadores de solvencia y con los indicadores de sostenibilidad. ¿Sí? ¿Cumple con los límites, Mauricio, establecidos en la norma? Usted hizo esta mañana una rápida aproximación en referencia a la Ley 358 de 1957 y la última modificación que hiciera, la reforma tributaria que el gobierno llamó plan de financiamiento. No sé por qué no llaman las cosas por su nombre. Es la ley de una reforma tributaria. ¿Ah? La ley de inversión social, eso es una reforma tributaria. Pero bueno, ya está aprobado y ahí se hizo la modificación en donde facultó, digamos, lo que esos elementos técnicos financieros pudieran aumentarse, y frente a la pregunta de si estos indicadores de solvencia se cumplen, la respuesta es sí. Si estos indicadores de sostenibilidad se cumplen, la respuesta es sí, enmarcado y en cumplimiento de la última reforma que modificó, dada la coyuntura de crisis de la pandemia, la Ley 358 del 97. Otro elemento importante en este interrogante es la calificadora de riesgo. Y yo quiero sobre esto hacer el siguiente comentario. La calificadora Fitch Ratings, no sé si se dice avalar, viabilizar, ¿cómo es técnicamente el certificar? Exacto. La calificadora de riesgo certificó 85.000 millones de pesos. Yo quiero dejar el interrogante de si la calificadora de riesgo ya certificó los 91.000 millones. ¿Cuándo los va a certificar? Porque en el texto no lo vi. En el texto vi la certificación por 85.000 millones de pesos. Y como yo soy una especie de analista de crédito, yo cumplo en este caso una función, Sandrita, de analista de crédito, entonces yo tengo que hacer el papel que le hacen a uno cuando uno va al banco, cuando uno vaya a Ultrahuilca o a Cofisán a pedir un crédito. Y entonces lo miran uno con cara de como si uno le hubiera hecho algo, y ven con cara de bravo y ni lo conocen a uno. No en Ultrahuilca ni en Cofisán. Eso sí pasa en bancos como el BBVA. No en Cofisán ni en Ultrahuilca, ni más faltaba. En el BBVA sí pasa eso. Y en otros bancos. Entonces, ese analista de crédito que somos nosotros, tenemos que decirle, doctor Mauricio, que aquí nosotros no podemos aprobar un crédito por 91.000 millones si no lo ha certificado la calificadora de riesgos Fitch Ratings. Porque solamente, como dicen ustedes los abogados, obran el expediente por 85.000 millones. Así que esperamos que para los debates posteriores, Mauricio, llegue esa certificación, porque no obra en el expediente, en el proyecto, y a eso seguramente, no recuerdo haberlo visto en el concepto económico y financiero de Juan Carlos, pero seguramente ahí tiene que estar. Entonces, el otro interrogante que uno se haría es, Mauricio, ¿cuánto puede el departamento acceder a un máximo de deuda?
Es decir, ¿cuál es la capacidad máxima al que el departamento pudiera llegar a endeudarse? Como analista de crédito que le dirían a uno en el banco. Venga, le reviso sus ingresos, venga, le reviso sus egresos, y en esa balanza de pagos entonces usted tiene una capacidad de endeudamiento de X plata. Reitero, no voy a hablar nuevamente porque ya me referí anteriormente, la calificadora de riesgos le dijo a este analista de crédito: usted le puede prestar, usted le puede autorizar que se endeude por 85.000 millones de pesos. Quedamos atentos de que la calificadora de riesgos autorice o no los 92.000, porque si no, no podremos aprobar, por lo menos yo no votaré un endeudamiento de 92.000 millones que no lo certifique la calificadora de riesgos. Y entonces, y eso sí está en el texto del proyecto, en el anexo que el secretario de Hacienda nos entregó, en el pronunciamiento que hizo la calificadora en el mes de septiembre. Ojo con esto, presidente, antes de que el DANE certificara el indicador de pobreza multidimensional del Huila. Ojo con este dato que es importantísimo para que lo profundicemos el Vergesí en el debate de la comisión. La calificadora de riesgo, Sandra, en septiembre certifica capacidades hasta 85.000 millones. Semana después o 2 semanas después, el DANE le dice al departamento del Huila que es el segundo departamento en Colombia que más profundiza sus indicadores de pobreza multidimensional. Eso técnicamente no importa para la calificadora, yo eso lo entiendo, yo eso lo tengo claro. La calificadora no ve esos indicadores, no los ve, pero para nosotros sí es importante eso. ¿Por qué? Porque es que más adelante me voy a referir a algo que quiero llamar la atención de esta corporación y del gobierno, y es que este proyecto no nos está perfilando técnicamente los proyectos. Y eso es fundamental para que nosotros, en un indicador que para nosotros sí es importante, como las 6 dimensiones, para citar solamente un ejemplo de la pobreza multidimensional, donde está vivienda, por ejemplo, donde están servicios básicos, hacia allá es que debe ir destinada la inversión que generen encadenamientos productivos y no para hacer proyectos, diseños o contratar personal. Y es por esa razón, presidente, que esto no es un tema de poca monta, que después de que la calificadora de riesgos ha dado esa capacidad de endeudamiento certificada por ellos, luego venga el DANE y diga la referencia que acabo de hacer. Eso para nosotros debe ser fundamental, porque aquí el compromiso o la responsabilidad histórica no es solamente del gobierno departamental, es de todos nosotros y será de todos nosotros si esta coyuntura la aprovechamos realmente para que estos proyectos de inversión vayan a generar la reactivación económica, la generación de empleo, el mejoramiento de ingresos, el incremento y el aumento del Producto Interno Bruto del departamento, el aporte del Producto Interno Bruto del departamento al Producto Interno Bruto del país, y dejemos de ser invisibles en el contexto nacional y nos inviten a la fiesta en donde se distribuye la torta del presupuesto nacional de la nación. Yo haría entonces, presidente, el tercer interrogante. Se ha hecho en este proyecto que nos han entregado el suficiente análisis en cuanto tiene que ver con el histórico del Producto Interno Bruto del departamento del Huila, al que alguna referencia he hecho en esta intervención, y se ha proyectado un análisis del PIB en los próximos 10 años, tiempo en el que estaría disponible el compromiso de pago de este crédito. Lo que yo he visto, por lo menos, simplemente es un estimado que, claro, cumple con la matriz que le exige planeación, con el kit de planeación, con todo lo que le exige el Ministerio de Hacienda, ¿cómo se llama la oficina de crédito público? No, sino, ¿cómo se llama la del Ministerio de Hacienda? Bueno, en fin, todos los requeridos técnicos, jurídicos que son necesarios para poder avanzar por parte del Gobierno Nacional en este endeudamiento, sí, seguramente se cumplen y nos llevan al porcentaje que nos proponen en este proyecto del 3%. Pero ¿quién dijo que la economía se comportaba de manera estable? Es que la economía, presidente y colegas, se comporta así. La economía no se comporta así.
Entonces me parece a mí que es fundamental que podamos nosotros generarle un insumo adicional en torno al análisis histórico del PIB y al análisis futuro en el tiempo en el que va a estar embarcado el departamento en el pago de este crédito, para que precisamente se perfilen los proyectos para los que se van a destinar los recursos, y tengamos nosotros esa capacidad de pago a través de la generación de ingresos, a través de la dinámica económica y el desarrollo económico y el crecimiento económico, que estas inversiones de crédito, además de las que va a hacer el departamento, puedan ellas generar a través de retomar esa visión estratégica del departamento del Huila. Es por esa razón, presidente, que nuestra aspiración fuera volver, si hacemos este llamado que espero sea escuchado de parte del gobierno departamental, a donde esta corporación quisiera llevar esta conclusión de este debate y esta aprobación, si se llegara a dar, a que volvamos por las épocas de cuando este departamento tenía crecimiento positivo del 5.6% de su economía en su Producto Interno Bruto en el año 2006 y 2007. A que volvamos en las épocas en las que el crecimiento económico y el peso del PIB en el Huila era el 6.7%. 6.7% positivo en el 2010 fue el crecimiento de la economía, como venía de serlo en el 2006 y 2007, del 5.6%, y fue consecutivo en esos años más o menos estable, excepto en el 2009, por el coletazo de la crisis mundial, que obviamente un departamento dependiendo del dólar, por el petróleo, por las exportaciones, pues nos afecta, y también cuando se recupera, pues se recupera rápidamente. Pero también, esto también tiene el propósito de que volvamos por las épocas, doctor Ibagón, doctora Sandra, doctor Armando, que estuvieron ustedes aquí en aquella época en la Asamblea, cuando el recaudo, los niveles de recaudo de este departamento estaban por los 700.000 millones de pesos, me refiero al 2019. Y si acaso nos aproximábamos hoy, Mauricio, a los 300.000. Hoy, si acaso, nos aproximamos a los 300.000. En el 2019, 2018, estaba el recaudo cercano a los 700.000 millones de pesos. En ese orden de ideas, me parece a mí que utilizando otra vez el término que usé hace un rato en otro momento de debate en esta corporación, aquí en esto le falta otro hervor, le falta carne, le falta sustancia en el análisis del comportamiento del PIB y qué se requiere en el destino de estos recursos para que ese PIB del departamento crezca y que eso se materialice en empleo, en ingreso, en dinámica económica, en desarrollo económico para el departamento del Huila y en mejoramiento de la calidad de vida de los huilenses. El otro interrogante, presidente, es si existe la información socioeconómica suficiente. Igual que la anterior, la respuesta es no. Y ya lo dije anteriormente, no me voy a referir a ellas, me refiero y pongo como ejemplo los indicadores en el marco de las 6 dimensiones de la pobreza multidimensional. Y es por esa razón que cuando yo hago la referencia y el ejemplo, que ya lo había hecho en otro debate aquí hace unas semanas en esta corporación, a esas 6 dimensiones de indicadores que comprenden la pobreza multidimensional, pues esa caracterización es la que nos permite que se determinen, presidente, la capacidad instalada que yo como departamento voy a necesitar para que sea tenida en cuenta en los proyectos de inversión que voy a hacer con los 92.000 millones de pesos, y no está en el proyecto. Esa información no está en el proyecto. Eso en materia social, pero en materia económica, pues ya lo dije anteriormente, me refiero elementalmente a Producto Interno Bruto, a desarrollo económico. De cómo vamos a hacerlo en ese análisis juicioso, serio, proyectado, porque ahí no estamos simplemente comprometiendo los 2 años de gobierno que faltan, estamos comprometiendo los próximos 2 gobiernos que vienen para el pago empréstito
y por eso nosotros necesitamos saber cómo se nos va a permitir a través de la determinación de esta capacidad instalada, la que yo necesito tener en cuenta para los proyectos que voy a financiar con los 92.000 millones, más las adiciones, más los superávit, más el presupuesto del departamento en el año próximo y en los 8 años que vienen para pagar el crédito. Así de claro, que me permita pagar el crédito y tener un crecimiento ponderado del 3% como nos lo presenta el proyecto. No, yo no comparto esa tesis, porque lo que tiene que llamarnos la atención este debate es que debemos hacer un alto en el camino para que nosotros podamos comprender la necesidad urgente de que ese direccionamiento estratégico del departamento del Huila debe retomarse para que precisamente inversiones como los 92.000 millones de pesos nos permitan, por el contrario, llevar a ese crecimiento económico que tuvimos en el 2006, 2007, 2008, 2010. Y que también se puedan generar nuevas rentas al departamento del Huila, aumentar los ingresos, no solamente para pagar el crédito, sino también adicionalmente, lo más importante, para generar inversión social, desarrollo económico, crecimiento económico, empleo en el Huila y mejoramiento de la calidad de vida de los huilenses. El quinto interrogante, presidente, es: ¿están todos los aspectos financieros del crédito? La respuesta es no. Aquí he visto yo en el texto del proyecto, está el monto, 92.000 millones. De los cuales, repito, solamente están certificados 85.000 por la calificadora de riesgos. Pero las condiciones del crédito yo no las he visto en el proyecto. No he visto el perfil del crédito. Las condiciones, ¿cuáles condiciones? Condiciones en plazo, condiciones en tasa, que compartimos con Sandra. No las veo en el texto, no están en el texto. Y es importante que esa sustancia se nos comparta, porque eso es como yo decirle a mi papá que si me sirve de fiador, que voy a ir a Cofisán, que me van a prestar para comprarme una moto. Lo primero que me va a decir mi papá es que o me hubiera dicho a mi papá, es que no me sirve de fiador para que me compre una moto. Me serviría de fiador si me voy a financiar una especialización. O me serviría de fiador si voy a usar un crédito para capital de trabajo para surtir mi tienda o para mi negocio, porque eso le agrega valor a la economía familiar. Y no una inversión de crédito para pagar un gasto suntuoso que no me agrega valor, sino destruye valor. En ese orden de ideas, presidente, nosotros debiéramos conocer las condiciones del crédito. Y tenemos que conocer las condiciones del crédito. Que mi papá me hubiera dicho, ¿cuánto es? No, 3 millones. Lo mínimo que le pregunta a uno el papá es, ¿qué interés le van a cobrar? ¿A cuánto tiempo va a quedar yo de fiador suyo? Y nosotros no lo hemos conocido. Nos están diciendo, bueno, apruébeme un crédito, una ordenanza para ir yo al banco por un crédito, pero no nos dicen en cuánto plazo, ni nos dicen cuánto es la tasa. Ni tampoco nos dicen cuáles son las ofertas. No sé si se hará una subasta con todo el sistema financiero o en fin, pero cuando veamos los rubros de inversión, los destinos, cuando se perfilen los proyectos, no solamente los sectores como nos los han dicho hasta ahora o nos los han mostrado hasta ahora, es posible que algunas de esas de esos financiamientos se puedan hacer a través de bancas de desarrollo. El otro interrogante, presidente, es si están perfiladas las inversiones. Ya me refería a eso y la respuesta es no. Tenemos nosotros un cuadro, ustedes ya lo vieron, yo también lo vi. Solamente hay un cuadro, doctor Mauricio, donde están los sectores y los valores en bruto, pero no están perfilados los proyectos. Y cuando yo no perfilo los proyectos, pues no sé cuánto me van a valer. Usted es ingeniero, además de buen abogado, Orlando. Si yo no perfilo los proyectos, yo no sé cuánto me voy a gastar. Si yo no perfilo los proyectos y no sé cuánto me voy a gastar, pues no voy a saber cuánto necesito que el banco me preste. Y por eso
Esta respuesta de si están perfilados los créditos para nosotros es fundamental y no está resuelta en el texto. Esos hervores, esa sustancia, es la que me ha generado a mí, doctor Mauricio, la preocupación o la necesidad, mejor, desde una óptica constructiva, de que se puedan solventar a efectos de que tomemos una decisión históricamente correcta. Históricamente correcta. ¿Y por qué digo históricamente correcta? Esto no es una frase de cajón, presidente. No, es que, salvo que ustedes me digan lo contrario, que llevan muchos años aquí, o algunos años más que yo aquí, no creo que haya habido un antecedente de un crédito de esta magnitud en la historia del departamento del Huila. No creo que haya un crédito de esta magnitud en la historia institucional de este departamento del Huila. Y por eso no debemos, con tanto folclore, con tanto afán, hacer la aprobación sin que queden estos niveles de detalle a los que he hecho referencia. Pues bien, mi propósito entonces, presidente, ¿cuál es? Primero, doctor Mauricio, que el Huila retome su direccionamiento estratégico para generar empleo, para mejorar el ingreso y para mejorar la calidad de vida de los huilenses. Segundo, ¿y esto qué es? Ustedes me escuchan hablar del direccionamiento estratégico, esto es piscicultura, esto es agregación de valor en la economía primaria, esto es oferta de valor en transformación primaria a vecinos del departamento del Huila, enfocarnos en las inversiones de alcaldes y todos los gobernadores que vengan en las apuestas productivas que se consensuaron empezando este siglo, toda esa visión estratégica que se construyó en colectivo, cuando entre otras cosas usted era alcalde... ¿Ah? La agenda interna de productividad y competitividad, de acuerdo, entre otras cosas, doctor Mauricio, usted era alcalde, creo, Chepe, en esa época, y el hoy senador Rodrigo Villalba, el gobernador del Huila, y muchos de ustedes ya estaban en la actividad política, y muchos de nosotros ya estábamos en la actividad política. Esa visión estratégica hay que volverla a retomar y hacer las inversiones dirigidas, enfocadas allá, sin distraernos. Claro, cada alcalde, cada gobernador del Huila tiene su propio ADN, por supuesto, su programa de gobierno. No hay programas de gobierno tipo, no hay planes de desarrollo tipo, claro que no. Pero sí hay un enfoque en el que todos debemos ponernos de acuerdo en este departamento del Huila, sin distracciones, sin que haya liberalismo, sin que haya conservatismo, sin que haya partidismo ni ismo, sino solamente un solo propósito que se llame la huilensidad y el desarrollo de este territorio. Por eso, señor presidente, ese es el primer punto que yo quiero reiterar en mi llamado de atención y mi propósito mejor. El segundo es que nuestra economía, presidente, realmente pese más del 1.5% en el PIB nacional. No hay derecho que nosotros simplemente permitamos que eso pase y no hagamos nada. ¿Cuánto tiempo, y excúseme por favor el término, presidente, cuánto tiempo nos mamaron gallos, Sandra, con la Ruta 45? ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Y cuánto tiempo ha pasado y cuántas cosas más han pasado? Precisamente porque somos un departamento al que no invitan a la fiesta y necesitamos que nos inviten a la fiesta. Pero para que nos inviten a la fiesta se requiere liderazgo, que se ha venido perdiendo, y además de eso que pesemos económicamente para el país. Nosotros, presidente, dependemos de las transferencias cerca de un 70%, transferencias de cerca de un 70%, Sandrita, no, nosotros necesitamos agregarle valor a nuestro territorio, necesitamos generar otros ingresos distintos, rentas propias, para que nosotros podamos cofinanciar proyectos, gestionar proyectos de inversión y no solamente depender y demandar de las transferencias de la nación hacia el territorio. De eso se trata el propósito de esta invitación. Tercero, que podamos obtener más recursos distintos, repito, ya lo había dicho, de las transferencias. Cuarto, como propósito de esta intervención, presidente, que el apalancamiento, Mauricio, financiero que se está pidiendo hoy en este proyecto de ordenanza tenga claridad de estas tres metas anteriores. Eso es fundamental,
porque ello debe contribuir de manera seria, doctor Mauricio, y de manera rigurosa mejor, en que estos tres elementos que he mencionado anteriormente se comporten de manera real a través de, entre otras, retomar el direccionamiento estratégico, perfilamiento de los proyectos para saber cuál va a ser las inversiones, los costos y los destinos que se van a requerir para ellos y que busquemos nosotros a través de ellos generar esa dinámica económica que requiere el departamento del Huila, entre otras. ¿Y esto cómo se representa? Esto se representa, Mauricio, en los impactos socioeconómicos a los que ya me hice referencia en uno de los interrogantes que no está aquí resuelto en este proyecto de ordenanza. Y no estoy hablándoles de poca cosa, estoy hablándoles de los impactos socioeconómicos de un proyecto que le va a valer 130.000 millones de pesos al departamento del Huila aproximadamente en los próximos 10 años, que es lo que vamos a pagar por este crédito. Pero, presidente, si nosotros hacemos el trabajo juicioso aquí, en estos debates que se vienen, por supuesto que si se generan los encadenamientos productivos con el destino de inversión y no solamente se destinan a la política, presidente, los podremos pagar, porque vamos a ir en la dirección correcta, porque vamos a tener la capacidad de pago a través de la generación de nuevos ingresos. Pero eso sí, si generamos el destino de las inversiones en los caminos estratégicos que le convienen al departamento del Huila. Yo hace 2 días, presidente, tuve la oportunidad de conversar con el gobernador del departamento. Le solicité al gobernador del departamento me permitiera compartir unas preocupaciones a su equipo económico. Lo estoy haciendo en el día de hoy. Dicho sea de paso, porque el doctor Mauricio me quedé esperando su llamada para poder hacer la reunión con el equipo económico. Y yo quiero, presidente, decirle a usted y particularmente al presidente de la Comisión de Presupuesto, Elber Yesid Pinzón, que nuestro interés es, presidente, que este departamento del Huila recuerde este episodio histórico como un episodio grato, y no como un episodio oscuro, y no como un lunar en la historia, sino por el contrario como un acierto de una clase política regional que hizo un alto en el camino e hizo algo responsable y aprovechó de un momento de crisis hacer una gran transformación y una gran revolución social y económica para nuestra gente, para nuestro departamento del Huila. Por último, presidente, yo le quiero pedir a usted el favor, como se lo anuncié hace ya unas horas, que le permita, terminando mi intervención, o cuando usted lo disponga, al asesor jurídico de la Asamblea, o asesora mejor, que lo hará de manera virtual, por las condiciones que ya todos conocemos de su embarazo, y al asesor económico y financiero, con especial énfasis este último, me refiero a Juan Carlos, porque Juan Carlos nos ha entregado y nos ha compartido un concepto que a todos nos generan dudas y que es muy importante que él nos las aclare. Yo le pregunto a Juan Carlos, explíquenos qué significa la conclusión de su concepto. Juan Carlos también está superando un riesgo de contagio de coronavirus, por eso también nos ha informado que se conectará virtual. Presidente, ¿qué significa, Juan Carlos, que nos debe estar viendo en este momento? ¿Qué significa el aval o el concepto o la viabilidad técnica y financiera condicionada, lo llamaría yo, del concepto que nos ha compartido usted para este debate de hoy? Para nosotros y para mí particularmente es fundamental que nuestros asesores nos hagan precisión sobre ello para el devenir de lo que será ahora la votación de aprobación o improbación de este proyecto de ordenanza. Gracias, presidente. Presidente. Gracias a usted, honorable diputado, importante su intervención. Por supuesto, la invitación al gobierno a tener en cuenta para que en la comisión se haga aclaración a todos los aspectos suyo, honorable diputado,
Chávarro y a los otros requerimientos que han hecho los demás honorables diputados.